El reciente plan de Omar García Harfuch ha causado revuelo en la política de seguridad de México. Según el periodista Jesús Lemus, Harfuch planea acercar a las fuerzas especiales del ejército a Sinaloa para enfrentar al poderoso cártel de Sinaloa, lo que ha generado una polémica comparación con la estrategia que dio origen a los Zetas. Lemus alerta sobre el peligro de que estos grupos militares puedan terminar colaborando con el crimen organizado, una dinámica que ya se vivió en el pasado en el noreste de México. Esta medida podría ser un intento por devolver el poder militar a las calles, algo que durante el gobierno de AMLO se había intentado mitigar con la política de abrazos, no balazos. Ahora, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, el enfoque parece ser una especie de regreso a las viejas tácticas de militarización, lo que ha dividido opiniones entre expertos y ciudadanos. La estrategia recuerda a los años oscuros en que las fuerzas especiales del ejército, en su momento entrenadas para combatir al narcotráfico, terminaron formando el grupo de los Zetas. Originalmente, estos soldados de élite fueron entrenados para realizar operaciones tácticas contra el crimen organizado, pero terminaron trabajando del lado de los cárteles, con consecuencias devastadoras para la seguridad del país. La pregunta es inevitable. ¿Podría esta nueva estrategia de Harfuch desatar un escenario similar en Sinaloa? Aunque el plan se justifica como una forma de atacar de frente al cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos y peligrosos de México, muchos críticos señalan que la influencia y el poder económico de los cárteles en regiones como Sinaloa podría terminar corrompiendo a los nuevos elementos militares. ¿Estamos reviviendo el ciclo de violencia que marcó a México durante la época de Felipe Calderón? Porque si algo nos ha enseñado la historia es que una estrategia de mano dura puede acabar siendo un arma de doble filo. La decisión de Harfuch de mandar fuerzas especiales a la zona de Sinaloa genera dudas sobre la efectividad de un enfoque militarizado para reducir la violencia. A pesar de los exitosos operativos iniciales que esta táctica puede lograr, también existe el riesgo de que las acciones militares provoquen un incremento de la violencia en el corto plazo, como sucedió en el pasado con la guerra contra el narcotráfico. Si bien los seguidores de esta estrategia argumentan que es una forma efectiva de confrontar directamente a los cárteles, detractores sostienen que la militarización solo perpetúa el ciclo de violencia y que no ataca las raíces del problema, como la pobreza y la falta de oportunidades para los jóvenes en estas zonas. ¿Realmente se puede combatir al cártel de Sinaloa con tácticas de guerra o estamos repitiendo los mismos errores? La realidad es que el cártel de Sinaloa ha demostrado ser un rival que se adapta a las circunstancias, con una capacidad logística y financiera que supera incluso a la de algunos gobiernos locales. Esto plantea una pregunta clave. ¿Están las fuerzas especiales preparadas para enfrentar a un enemigo tan sofisticado y bien armado? Además, la implicación de fuerzas especiales en esta región podría tener un efecto colateral peligroso: la reconfiguración de los grupos criminales. Al sentirse acorralados por la presión militar, los cárteles podrían reorganizarse o incluso formar nuevas alianzas, como sucedió con la fragmentación de los Zetas y su eventual expansión a otras regiones. No es descabellado pensar que el cártel de Sinaloa buscaría nuevas formas de evadir la vigilancia militar, desplazando la violencia hacia otros estados o formando alianzas con rivales menores para proteger sus territorios. Los analistas temen que esta escalada militar pueda provocar una nueva ola de desplazamientos forzados de comunidades enteras, como ya ocurrió en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. La llegada de fuerzas armadas a las zonas rurales de Sinaloa podría significar la militarización de la vida cotidiana para miles de familias, lo que suele generar tensiones con la población civil. Esto abre la puerta a cuestionamientos. ¿Está el gobierno dispuesto a sacrificar la tranquilidad de estas comunidades por el bien de la estrategia de seguridad? Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado equilibrar las críticas, asegurando que la estrategia de su gobierno sigue enfocada en la prevención y en el combate a las causas de la violencia. Sin embargo, el hecho de que se apoye la intervención de las fuerzas especiales de la mano de Harfuch parece enviar un mensaje contradictorio. Mientras por un lado se habla de abrazos y no balazos, por otro se despliega a los militares hacia una de las zonas más calientes del narcotráfico en el país.
Esto nos deja con la duda, ¿realmente Sheinbaum está dispuesta a mantener la línea de AMLO o poco a poco se acerca a la vieja estrategia de mano dura? La implicación de figuras como Jesús Lemus, que advierte sobre los riesgos de repetir la historia de los Zetas, añade un nuevo nivel de tensión al debate. Su comentario sugiere que la sombra de ese pasado está más presente de lo que el gobierno de Sheinbaum quisiera admitir. ¿Podría México estar encaminándose a una nueva era de violencia impulsada por un enfoque militar? Lo cierto es que las palabras de Lemus resuenan fuerte en un país que ha visto cómo la militarización puede transformar a soldados en criminales. ¿Podrá Harfuch evitar que la historia se repita y mantener el control sobre sus propias filas, o la tentación de unirse al enemigo será demasiado fuerte para algunos? Y sobre todo, ¿cómo reaccionarán los ciudadanos de Sinaloa ante esta presencia militar intensificada? Si bien el gobierno promete que esta medida es solo para proteger a la población, la experiencia pasada ha demostrado que cuando los militares llegan, la tensión sube y la vida cotidiana puede cambiar radicalmente para las comunidades locales.